actividad de cirugía gastrointestinal del Departamento de Cirugía. Para mí siempre va a ser un honor y un orgullo presentar a Juan. Juan, un completo apasionado de lo que hace y como uno de los profesores del departamento, se sumó a toda esta iniciativa de la parte de cirugía gastrointestinal como parte de la actividad del departamento. Va a hablar de una de las cosas que más lo apasionan y bienvenido, Juan. De verdad para nosotros es un gustazo, hermano, como parte del equipo, tenerte el día de hoy aquí como siempre, hermano. Muchas gracias, Juan. Listo, Mauro. A ti. ¿Ahí me están oyendo perfecto? Se escucha perfecto, Juan. Hágale. Ok, ya podemos empezar, Mauro. ¿Ya están los participantes? Sí, hermano, hágale, que yo creo que muchos se van a ir conectando y ya en aras de la puntualidad y para que puedas continuar con tus labores también después, yo creo que podemos empezar sin ningún problema, Juan. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de trasplante hepático, un poquito del desarrollo de este tema, de la innovación que ha habido alrededor de él, que ha sido incluso forzada, ya van a ver ustedes. Y esto está enmarcado en el equipo de trasplante hepático del Centro Médico Imbanaco, que es un equipo multidisciplinario que con mucho esfuerzo durante muchos años hemos ido forzando. Traigo estas 12 diapositivas que son, digamos, como la inspiración de nuestro equipo. Una es René Favaloro, que siempre lo pongo en mis presentaciones cuando me acuerdo. Pues René Favaloro es, digamos, el médico y el cirujano más destacado de América Latina en el mundo por su contribución del bypass aortocoronario, que cambió la historia de la cirugía cardiovascular y de la medicina del mundo. Él siempre decía que nunca recibía distinciones a título personal porque para él el nosotros estaba siempre por encima del yo. Este es un mensaje que sobre todo en trasplante y cirugía hepática se aplica 100%. Esto aquí no es el doctor Juan Manuel Rico, sino un equipo de 25 personas que logra que todo esto se dé. Y Gandhi, con su famosa frase de que la recompensa está en el esfuerzo y no en el resultado, en el esfuerzo que se hace para llegar al resultado, pero no en el resultado en sí. Y que ese esfuerzo es en sí una victoria completa. Entonces yo con esto les quiero decir que nosotros nos sentimos victoriosos porque contra viento y marea durante 10 años creamos un servicio de trasplante hepático y cirugía hepatobiliar de alta complejidad en Imbanaco y para nada fue fácil, pero nuestro gran disfrute no es ahora que hacemos trasplantes, sino todo el proceso que hicimos. Bueno, empecemos. El desarrollo del trasplante hepático lleva 53 años en el área clínica. El trasplante se acepta como modalidad terapéutica para las enfermedades terminales desde 1983. Como ustedes ven ahí en la gráfica, antes de la década de los 80, ¿están viendo mi cursor? ¿Alguien que me confirme? Sí, profe. Antes de la década de los 80, la sobrevida a un año, ¿sí?, era menor del 40%, esto con Imuran, que es azatioprina y esteroides, pero cuando aparece la ciclosporina y luego el tacrolimus, es decir, los inhibidores de calcineurina, miren cómo la sobrevida de trasplante hepático a un año y a 5 años en la gráfica de la derecha, pues se vuelve mayor del 60% a 5 años y cercana al 80% al año, con lo cual se hace una modalidad clínica. Esta gráfica es pesada, no es para que lean nada, sino que en el lado izquierdo ustedes pueden ver las indicaciones de trasplante hepático de la época. Entonces miren ustedes, paciente menor de 50 años sin infección viral, que no consuma alcohol, más abajo, que pueda pagar, que no tenga enfermedad renal, que no tenga cirugía previa, que no tenga infección y que no tenga malignidad. Entonces la verdad es que nosotros decimos, pucha, ¿cómo trasplantaban o qué era lo que trasplantaban? Miren las contraindicaciones absolutas. Mayor de 55 años, hepatitis B, alcohol, que haya tenido sepsis, que haya tenido enfermedad primaria. O sea, ya ven ustedes al lado derecho el cuadro grandote con las indicaciones de hoy. Entonces lo que queda obvio es que se multiplicaron. Y como ustedes ven arriba a la derecha, el punto 6, enfermedades malignas del hígado que han abierto una puerta increíble para los trasplantes y para la curación de enfermedades como el cáncer en el hígado.
El desarrollo de esto, como ustedes pueden ver la gráfica de la izquierda, ¿sí? El número de trasplantes hepáticos se evoluciona de manera exponencial desde 1983, justo aquí con la introducción de esta terapéutica como modalidad clínica gracias a la inmunosupresión, y lo que generó es esto: la curva azul son los pacientes en lista de espera y la curva negra es los donantes. Entonces, miren que los donantes se mantienen más bien estable mientras que las listas de espera van creciendo a través de los años y se crea este gap, que es el gap de la falta de órganos. El panorama general de las indicaciones de hoy. Miren ustedes este gráfico de la izquierda. En azul tenemos la cirrosis que todos conocemos como cirrosis no biliar. Como ustedes pueden ver, son cirrosis aquí a la derecha, las virales por alcohol, autoinmune, por infiltración grasa, criptogénicas, que son las que no se saben cuál es el diagnóstico, y algunas metabólicas como la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson y demás. Entonces, volvamos aquí al pan de bono. Entonces, miren ustedes que casi la mitad son las cirrosis clásicas. Están aquí las colestasis, cirrosis biliar primaria y colangitis esclerosante. El carcinoma hepatocelular en verde cada vez adquiere mayor importancia. La insuficiencia hepática aguda siempre manteniendo su prevalencia del orden del 7 al 10%. Y este azul clarito son las indicaciones inusuales, que son todas esas metabólicas, etcétera. Este es el panorama general. Vamos a ver rápidamente algunas para ver qué es lo que ha avanzado. Entonces, cirrosis por alcohol. En el norte de Europa es la principal indicación. Digamos que Finlandia, algunas partes de Bélgica, Inglaterra, Escocia, Suecia, la cirrosis alcohólica es la primera indicación. Se lo pelea con el virus C. En Colombia no hay datos fiables, como siempre, qué tristeza. Es la cuarta indicación en algunos centros más o menos. Sobrevida a 5 años es mayor del 70%, necesitaba una abstinencia de más de 6 meses, o sea, los equipos de trasplantes exigían 6 meses de abstinencia, lo cual algunos estudios han mostrado que es un poco arbitrario y absurdo, porque en general estos pacientes vuelven a recaer en el alcohol después del trasplante, pero lo que importa es cómo consume el alcohol. En realidad el paciente vuelve a beber, pero digamos que un empresario que se toma 2 whiskycitos en su empresa, sí, pero mantiene una empresa con 1.000 empleados, de la cual viven 5.000 familias. ¿Por qué no vamos a trasplantar a esa persona? Mientras que una persona que se toma 2 botellas de aguardiente, se emborracha y cae al piso, esa persona no es un candidato a trasplante. O sea que esto ya es muy relativo. La evaluación es multisistémica y pluridisciplinaria, obviamente, porque un paciente puede tener cardiopatía alcohólica, problemas renales, etcétera. Y siempre detectar tempranamente el carcinoma hepatocelular, pues porque ese hígado cirrótico por alcohol, como ustedes ven ese hígado ahí a la izquierda, es un factor de riesgo para cáncer. El virus C, esta es otra pandemia que se volvió una epidemia o sea, que mantiene la prevalencia en algunas zonas del mundo. Es una pandemia que nunca se pudo terminar de combatir, pero ahora sí ya se está encontrando la manera de curarlo. Eso es increíble. Entonces, miren, es la primera o segunda indicación en Europa, sobre todo en Italia, en Francia, en el sur y en España, por ejemplo, en Japón y en Estados Unidos. Hay una disminución progresiva del virus de la hepatitis C porque estamos viendo la epidemia. El resultado de la epidemia de los pacientes infectados antes de 1992, cuando se generaron las pruebas para detectar el virus de la hepatitis C. En Colombia, más o menos la segunda o tercera indicación. El tratamiento antiviral pretransplante es la clave. En este momento se están usando antivirales de última generación en terapias dobles o triples que logran llegar la carga viral a 0 antes de trasplantarlo. Entonces, si uno no lo trata, la recurrencia era universal y muchos de los injertos se perdían porque el paciente desarrollaba una fibrosis o recurría a su virus C y desarrollaba una fibrosis rápida con problemas de los ductos biliares. La sobrevida era del 65% a 5 años, cosa que hoy ya con ese tratamiento antiviral se va a lograr sobrevidas muy buenas, curación del virus y curación de la cirrosis. Todo el que tenga virus C tiene un riesgo de cirrosis del 30% y un riesgo de carcinoma de 5% al año. El virus B no podemos olvidarlo. En Colombia todavía hay
coletazos de la epidemia del virus de la hepatitis B, que no se ha logrado tampoco erradicar. El riesgo es del 25 al 30% de desarrollo de cirrosis, riesgo de cáncer de hígado, que esos pacientes todos hay que vigilarlos. Es la primera indicación de trasplante en el sureste asiático y en el África subsahariana. Y acá es más o menos la tercera. Tenemos... ¿Aló? ¿Me están oyendo? Sí, sin problema, dale tranquilo. Es más o menos la tercera indicación, no está muy claro. Hay grupos de comunidades indígenas que también mantienen la transmisión materno-perinatal, otros que no tienen el esquema de vacunación, a pesar de que es una vacunación casi completa en todo el país, pero sigue habiendo virus de la hepatitis B, más pacientes que tienen relaciones sexuales sin protección, más las transfusiones antes del 92. Al tratamiento profiláctico post-trasplante es obligatorio. Hace 10, 15 años en Colombia no se trasplantaba cirrosis por virus B porque el tratamiento con la inmunoglobulina para toda la vida post-trasplante era 40.000 veces más caro que el trasplante y las aseguradoras no lo autorizaban. Entonces la gente prefería no trasplantar porque recurría al virus y se dañaba el injerto. Hoy en día ya tenemos un tratamiento acortado de 7 días post-trasplante. Es caro, pero pues es asequible. La sobrevida a 5 años es del 75%. Muy buena. Cirrosis por infiltración de grasa es la enfermedad del siglo XXI. Esto nuestros colegas aquí de cirugía bariátrica pues lo están viviendo a diario. Es la segunda o tercera segunda indicación de trasplante en Estados Unidos. Va subiendo. Es también una pandemia. Se relaciona con el síndrome metabólico, obviamente, la evaluación multidisciplinaria, porque estos son pacientes obesos o con diabetes, dislipidemias. Hay que evaluar su obesidad y todas las necesidades prequirúrgicas que pueden implicar hasta una cirugía bariátrica antes, durante o después del trasplante. Y siempre detección temprana por el riesgo de carcinoma hepatocelular. La enfermedad autoinmune, perdón, no sé cómo pararlo. Bueno, la enfermedad autoinmune, la hepatitis autoinmune puede presentarse o debutar como una falla hepática aguda. El tratamiento, los pacientes que son detectados no en falla hepática aguda, sino crónicamente, pues están con inmunosupresión generalmente. Entonces, post-trasplante hay que dar altas dosis de inmunosupresión, pero tiene excelente sobrevida de 90% a 10 años. La criptogénica, cirrosis criptogénica, si ustedes han oído, este es la bolsa donde entra todo lo que no tiene diagnóstico, de etiología desconocida. Amor, estos pacientes, hasta el 20% de los trasplantes son pacientes que tienen cirrosis criptogénica, o sea que no se pudo hacer el diagnóstico. Se asocian algunos con infiltración grasa que no se pudo diagnosticar que era exactamente la causa de su cirrosis, pero no contraindica el trasplante, pero es un grupo supremamente importante. Esas eran las cirrosis clásicas. Luego están las enfermedades colestásicas, la colangitis biliar primaria. Miren a la izquierda allí la infiltración microscópica del lobulillo portal con el compromiso de las vías biliares severísimo, microscópico. Y la colangitis esclerosante, que es un compromiso macroscópico, como ven en la colangiografía de la derecha. Estos pacientes tienen recurrencia de la enfermedad sobre el injerto, pero tienen una excelente sobrevida de 80% a 5 años. Y las indicaciones del trasplante pueden ser no solo la descompensación del hígado, sino, por ejemplo, el prurito intratable combinado con osteoporosis y desnutrición. Y obviamente si su hígado ya está cirrótico, pues también. Otro grupo importante son las insuficiencias hepáticas agudas que nos llegan, son por múltiples causas. Lo primero, por ejemplo, en Europa, es definir si es por paracetamol. Digamos que, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres, en el King College, es un centro especializado en pacientes que intentan suicidio por paracetamol, y ahí pues hay muchísimos pacientes con insuficiencia hepática aguda por este medicamento. Sin embargo, en nuestro medio no es tan común, y de estas agudas es menor del 10%. Tener en cuenta siempre el virus de la hepatitis A puede debutar así. Esto ya es más prevalente en nuestro medio. El virus de la hepatitis B también puede debutar así. Estas son pandemias no controladas. La hepatitis autoinmune puede debutar así en la enfermedad de Wilson, pero generalmente en nuestro medio es tóxico-medicamentosa. Es decir, hay gente que usa muchas plantas para tratamiento y todo esto, y el abuso de los medicamentos como los AINES y otros medicamentos que puede producir falla hepática fulminante.
Los criterios de clasificación de estos pacientes son muy importantes porque la línea es muy delgada y llega un momento en que hay que definir si el paciente entra o no en un criterio que se llama urgencia cero, en el cual le damos prioridad para un hígado en todo el país. Es decir, que va a tener ventajas sobre cualquier otra persona, y esto es muy delicado porque los hígados pueden mejorarse, el paciente puede mejorarse solo, sin trasplante, pero si usted en un momento dado no indica el trasplante, se muere. Entonces, una línea delgada, ahí tenemos un hígado de falla hepática aguda, miren lo que no es cirrótico, pero está lleno de nódulos macroscópicos, que es por regeneración aguda. El otro gran grupo es el cáncer, carcinoma hepatocelular sobre cirrosis. Entonces, el trasplante hoy en día puede curar la cirrosis y el cáncer temprano. Como ustedes están viendo allí, el desarrollo de la radiología nos ha permitido tener diagnósticos sin biopsia. Miren ustedes el realce ahí en las escanografías, primero a la izquierda el realce en fase arterial y luego el lavado de esa masa en la fase portal y venosa tardía. Entonces esto nos hace el diagnóstico con la alfa-fetoproteína de carcinoma hepatocelular. Este es a la derecha el artículo, digamos, el paper seminal del carcinoma hepatocelular para trasplante, que Vincenzo Mazzaferro en Milán describió que los pacientes con tumores menores de 5 centímetros y menos de 3 tumores podían ser trasplantados con muy buenos resultados, como ustedes ven ahí en las gráficas. La curva de arriba sería la sobrevida de los pacientes que están adentro de los criterios que describió Vincenzo. Que son los famosos criterios de Milán de 1996, pero eso hoy en día es demasiado viejo. Y eso es lo que se aplica en muchos de los centros latinoamericanos. Si no están los criterios de Milán, no se trasplanta. Y miren la cantidad de pacientes que se están quedando por fuera. Miren este gráfico. Estos son los pacientes adentro de los criterios de Milán, que es la línea roja arriba. Sí, tiene muy buena sobrevida a 10 años. Pero miren ustedes la línea azul. Los pacientes que llegan hasta 7 centímetros o más pueden tener una sobrevida de 71% a 5 años y de 58% a 10 años, lo cual es una cura. Y los pacientes totalmente afuera de Milán, que están más allá de 7 centímetros, o sea, hasta 9 o 10 centímetros, siempre y cuando no invadan la vena porta o la suprahepática principal, esos pacientes tienen una sobrevida incluso de 32% a 10 años, 50% a 5 años. Esto comparado con no hacer nada, es un paciente que se va a morir en el siguiente año o 2 años, o sea que es una sobrevida increíble, por lo cual hemos ampliado completamente los criterios para trasplante en carcinoma hepatocelular, y esto después se ha ampliado a otros tumores, y por eso hoy en día estamos en lo que se llama la trasplantología oncológica o la oncología del trasplante. ¿Y esto de qué se trata? Se han ampliado las indicaciones de cáncer, entonces hoy en día las metástasis hepáticas de tumor neuroendocrino irresecable cuyo primario ha sido tratado hace más de 2 años, por ejemplo en el páncreas con una pancreato, pero después aparecen las metástasis irresecables en el hígado, pero el paciente ha mantenido eso durante 2 años y ha respondido un poquito o no se ha deteriorado más con la quimio o con el tratamiento, es candidato a trasplante hepático. Las metástasis hepáticas de cáncer colorectal es unos protocolos que hemos ido creando a nivel internacional entre un grupo de expertos, digamos, a nivel mundial, donde se creó un consenso para trasplantar pacientes con metástasis hepáticas colorectales irresecables que tengan controlado el primario, el carcinoma colangiocarcinoma periliar o tumor de Klatskin no resecable. Los resultados preliminares de esto son buenos y por eso se ha avanzado en la trasplantología oncológica. Bueno, esas eran las indicaciones y el desarrollo que han tenido. Las escalas para nosotros indicar un trasplante hepático son 2. El CHILD, que ustedes conocen muy bien. Entonces, miren el cuadro de la izquierda, sobrevida a 1 año, un paciente con Child B, la sobrevida al año es menor del 80%, o sea, el 20% de los pacientes van a fallecer. Cuando usted compara esto con la mortalidad a 1 año
del trasplante hepático es del 10%. Es decir, riesgo-beneficio, un paciente Child B es mejor el trasplante que no trasplantarlo. Y a la derecha, la escala MEL, que es la que más usamos, nosotros usamos las dos en Invanaco, es un algoritmo entre la creatinina, la bilirrubina y el INR, y si da igual o mayor de 15, la sobrevida a 3 meses es del 85%, o sea que a 3 meses van a fallecer ya el 15%, con lo cual está totalmente indicado el trasplante hepático. O sea que un Child B7 o un MEL mayor a 15 indica el trasplante hepático. Sin embargo, hay complicaciones que no se ven reflejadas en el MEL ni en el Child. Por ejemplo, las complicaciones de la hipertensión portal, el sangrado varicial a repetición, y el paciente tranquilamente puede tener un MEL de 10. El síndrome hepatorenal, la citis de difícil manejo, el carcinoma hepatocelular, las encefalopatías severas y la peritonitis bacteriana espontánea a repetición, sobre todo con la iniciativa de médicos en ir a drenar la citis, cuyo tratamiento para nada es un drenaje, sino diuréticos, y si no funciona, pues trasplante. Pero no puncionar. La punción solo se indica cuando ya el diafragma pues no puede funcionar bien y empieza a tener el paciente problemas restrictivos para respirar. Pero siempre que se punciona, entonces le sigue es la peritonitis bacteriana. Esta cantidad de desarrollo en las indicaciones nos ha llevado a una penuria de órganos por el gap que les mostré. Muchos pacientes en listas de espera y muy pocos donantes. Esto ha llevado a que los equipos de trasplante innoven y desarrollen las técnicas de donante vivo, injertos parciales, injertos marginales, el desarrollo ahora en los últimos años de la optimización de órganos ex vivo y el donante en parada cardíaca. Entonces, rápidamente veamos algunos. El donante vivo, si los pacientes fallecen en lista de espera, esperando un órgano, se puede argumentar que es necesario un programa de donante vivo. No vas a someter a una persona sana, es la única indicación de someter a una persona sana a una cirugía mayor. Esto solamente se justifica si tus pacientes en lista están falleciendo por falta de órganos. Más de 10% de mortalidad en lista, usted puede crear un programa de donante vivo, pero esto requiere un altísimo nivel, digamos, científico, técnico y tecnológico. El sector lateral izquierdo, como ustedes pueden ver aquí esta volumetría hepática, el sector lateral izquierdo, el segmento 2 y 3, se aplica en trasplante pediátrico y adultos pequeños. Un full izquierdo o el hígado izquierdo completo en adultos pequeños, un full derecho en adultos ya más grandes, ¿sí? Aquí lo tenemos, este es el full derecho, el que está en rojito, y el sector posterior derecho, algunos adultos, pero esto en Asia, en Occidente nadie lo hace. Miren el desarrollo en Asia, miren abajo la torta, el desarrollo de donante vivo en Asia comparado con el resto del mundo que es Occidente, que es aquí en amarillo, que es una actividad pues mínima. Los injertos parciales también se desarrollaron por la penuria de órganos, entonces podemos seccionar un hígado en dos para dos receptores. Con esto combatimos la penuria. Se creyó pues que era una panacea. Sin embargo, la técnica se puede hacer in vivo, como ven a la izquierda, como ex situ, como ven abajo ahí en la mitad. Y la sobrevida, lastimosamente, como ven la curva de la derecha, no es la misma que un hígado entero. Entonces, por eso la técnica pues no ha tenido su mayor acogida, además de la alta complejidad técnica, tecnológica y los recursos que tiene que tener un hospital para poder hacer un split de estos. Los injertos marginales son los donantes adultos mayores o con infiltración de grasa, o donantes que están infectados y se trataron con antibióticos, que están choqueados con altas dosis de vasoactivos, etc. Estos donantes adultos mayores, digamos mayores de 65 años, eran prohibitivos y siguen siendo prohibitivos en muchos centros de trasplantes, al igual que la infiltración de grasa. Pero los estudios que han mostrado, como se empezó a utilizar por la penuria de órganos, la sobrevida es comparable ya a los injertos normales. O sea que hoy en día se puede usar un hígado de 80 años tranquilamente si el hígado está bueno. Esteatosis macro mayor del 60% se suponía que aumentaba muchísimo el riesgo de disfunción del injerto, pero en realidad alrededor de ese número hay estudios que han mostrado que se puede usar y no genera muchísima disfunción y los pacientes pueden tener resultados satisfactorios. Pero para eso está la optimización ex vivo. Entonces se utiliza una máquina de perfusión normotérmica, como ustedes ven ahí, esa es la máquina usada en este momento en el King College. Mejora la función, disminuye la infiltración grasa de los injertos con solo perfundirla durante algunas horas.
Mejora la función post-trasplante después de isquemias prolongadas. Por ejemplo, si vamos a traer el hígado de Bucaramanga y nos toca aterrizar en Bogotá para hacer una escala, para cambiar de avión, para volver a hacer Bogotá-Cali, para luego trasplantar, y pasan más de 14, 15 horas de isquemia, pues ese hígado es candidato a una máquina de perfusión. Mejora la función hepática de donantes mal perfundidos. Su uso en humano cada vez es más amplio, requiere alta tecnología, alto costo, y se está iniciando el uso de células madre para optimizar aún más estos injertos, que son los estudios en que nosotros estamos involucrados en la Universidad del Valle. El donante a corazón parado es un recurso muy importante. El paciente que hace un paro cardíaco y no los logramos sacar, como ustedes ven ahí a la izquierda, se canula rápidamente las femorales, se pone un balón de contrapulsación aórtica, se aísla el abdomen y se oxigena a través de un ECMO, luego se piden los órganos y se hace una donación a corazón parado. Requiere gran tecnología, grandes recursos, hay problemas éticos y culturales para tener esto desarrollado en Colombia. Los resultados son correctos, pero tienen muchos problemas de estenosis isquémicas de las vías biliares por obvias razones, por la isquemia caliente. Bueno, la cirugía rápidamente, ¿en qué consiste? Entonces, primero hacemos un rescate de órganos en el donante, tenemos que ir hasta el hospital donante, ya sea por vía terrestre o vía aérea. Lo que se hace en el donante es una disección de los vasos retroperitoneales, como ven ahí, luego vamos de izquierda a derecha arriba, luego en la segunda ven la disección del pedículo, se lava la vía biliar, se secciona y se lava la vesícula, luego se canulan los vasos, luego se perfunde con hipotermia y soluciones de preservación y se lava toda la cavidad, sobre todo el hígado y los riñones y lo que usted vaya a usar. Luego abajo a la izquierda primero ven la disección en frío, ya no hay sangre, pero hay que disecar los pedículos y sacar los órganos y luego se embalan y se almacenan en frío. Este enfriamiento estático con soluciones de preservación en frío es lo que hoy en día nos permite tener tiempos de isquemia hasta de 12 horas para el hígado. Luego en el centro trasplantador se hace la cirugía de banco, donde nosotros alistamos los pedículos hepáticos. Miren ahí la vena porta, luego acá a la derecha está la disección de la arteria, se hace lo mismo con la vena cava y se miran todos los puntos donde el hígado puede sangrar para ligar todos los vasitos que sean visibles. Y en el receptor hacemos una hepatectomía y un implante. Entonces, arriba, de izquierda a derecha, primero se moviliza el hígado, luego se diseca el pedículo, se liga la vía biliar, las arterias se ligan, se diseca la vena porta, luego se diseca la vena cava retrohepática con la maniobra de piggyback, luego se seccionan las suprahepáticas, como ven a la derecha arriba. Abajo está el implante, entonces un implante de las suprahepáticas a la cava suprahepática del injerto, terminal con prolene 4 ceros, luego se hace una anastomosis terminal de la porta con prolene 6 ceros, luego a una anastomosis de la arteria con prolene 7 ceros u 8 ceros, y luego una anastomosis de la vía biliar, como ustedes ven ahí, luego hemostasia y luego el cierre. Nunca dejamos drenes. En los últimos trasplantes ya no estamos dejando drenes. Y el trasplante hepático, pues esta gráfica muestra, vale más que 1000 palabras. Pasa un paciente, cómo estará el paciente que tenía ese hígado de la derecha, a una persona que recibe ese hígado de la izquierda. Definitivamente es la mejor opción terapéutica para las enfermedades hepáticas terminales, graves o cancerosas. Nosotros, ¿qué tenemos? En el Centro Médico Imbanaco, pues hemos organizado un programa de trasplante hepático desde hace muchos años, estamos trabajando en eso. El primer trasplante se hizo después de 8 años de trabajo, el 13 de abril del 2018. En 2 años y piquito hemos realizado 40 trasplantes, 74 protocolos pretransplantes, hemos evaluado más de 100 pacientes para ver si son candidatos a protocolos pretransplante, 55 rescates multiorgánicos. Estamos haciendo ahora entonces entre 17 y 18 trasplantes por año, pero nuestro objetivo es subir a 25 a 30 trasplantes por año. Hacemos 80 de riñón, que es aparte. La sobrevida a 1 año de los trasplantes de hígado es del 90%, lo cual está en los estándares internacionales de los mejores centros. Y el trabajo multidisciplinario en equipo. ¿Y esto qué es? Esto es la clave. Nosotros tenemos que coordinar en equipo entre nosotros mismos adentro de Imbanaco, entre 25 profesionales,
tener un consenso sobre las indicaciones del trasplante, luego coordinar con la Red Nacional de Donación y Trasplantes, coordinar con nuestros coordinadores de trasplantes y con el hospital donante y el hospital receptor, todo el transporte de órganos, el transporte del personal, etcétera. Coordinar entre las regionales de trasplantes, aquí está la regional número 3 suroccidente colombiano, que nos corresponden 1, 2, 3, 4, 5 departamentos, todos los hospitales y UCIs donantes de esta región, más la logística de desplazamiento, y adentro de nuestra institución todos nuestros protocolos también deben ser coordinados con todo el personal, o sea que esto es absolutamente un trabajo en equipo. Nosotros hemos desarrollado este programa basado en la tecnología y en la innovación. Todo equipo de trasplante hepático joven debería estar basado en esto para evitar mortalidades innecesarias. Entonces lo que hacemos es, como ustedes pueden ver, ecografía Doppler intraoperatoria para verificar las anastomosis que queden perfectas, con buenos flujos, con buenas presiones. Uno cree que la anastomosis de una arteria de 3 milímetros le quedó muy bien, pero cuando hace el Doppler se da cuenta, por ejemplo, que el flujo intrahepático está disminuido y le toca repetir la anastomosis, si no se iba a trombosar. Los anestesiólogos nuestros hacen monitoreo con ecocardiografía transesofágica durante toda la operación. Entonces, como ustedes pueden ver abajo a la izquierda, pueden ver en directo las cavidades cardíacas, si están llenas, la contractilidad, si se pasaron burbujas, etcétera. Tenemos salvador de células, recuperador de células para evitar las transfusiones innecesarias. Durante la cirugía hacemos un shunt por tocaba, como ustedes pueden ver aquí a la derecha en el dibujito arriba. Esto hace que durante toda la operación todo el flujo esplácnico pase a la vena cava y se disminuya el sangrado por la disección en un paciente con hipertensión portal. Hacemos tromboelastografía durante toda la operación para poder indicar exactamente qué tipo de transfusiones necesita el paciente, no a la loca, no transfundir esta regla de que si se pone sangre se ponen plaquetas y se pone plasma, no. Nosotros, según el tromboelastógrafo, transfundimos lo que haya que transfundir en la cantidad mínima. Tenemos retractores subcostales especializados para trasplantes, infusores rápidos, calentadores y monitoreo en la UCI tanto invasivo como no invasivo. Todo programa de trasplante hepático tiene que estar acompañado de investigación clínica, investigación básica e innovación. En este sentido, nosotros tenemos, miren a la izquierda, estamos desarrollando un protocolo pretrasplante en 3 días con diagnóstico e indicación de entrar a lista en menos de 8 días, lo cual es muy bueno para el sistema, pero a la aseguradora tampoco es que le importe mucho. Hacemos concertación clínico-quirúrgica entre los hepatólogos, cirujanos, radiólogos, intensivistas y demás. Todo el equipo, son 25 profesionales para definir en conjunto a quién se le indica o no un trasplante y qué vamos a hacer. El enfoque oncoquirúrgico para trasplante hepático, entonces ya trasplantamos un muchacho de 22 años con un colangiocarcinoma irresecable por medio de cirugía hepatobiliar. Entonces también tenemos este enfoque. Tratamos de todo de manera multidisciplinaria con trabajo social, psicología, nutrición y patólogos. Tenemos un protocolo ERAS muy bien establecido que se está aceitando, en el cual hacemos rehabilitación fast track, optimización prequirúrgica, shunt por tocaba, extubación rápida, ahorro de glóbulos y transfusiones. No dejamos sondas ni drenes. Iniciamos vía oral a las 6 horas. El paciente empieza a caminar apenas llega a la UCI. Se queda en la UCI en lo posible menos de 24 horas. Hacemos terapia física y respiratoria 2 veces al día y manejo ambulatorio rápido cuyo objetivo es darle salida al paciente entre el día 4 y 6. No siempre se puede, pero cuando se puede, ese es el objetivo. Y lo central de nuestra línea de investigación es un protocolo de inmunosupresión mínima que no hacen los otros centros trasplantadores en Colombia y casi muy pocos centros o ninguno en Latinoamérica. Usamos un solo medicamento a dosis muy bajas, por lo cual mantenemos una monitoría un poquito exagerada. Esto en el contexto de la unidad de trasplantes de CMI que está en Granada con el Centro de Investigaciones de Imbanaco, que está adscrito a Colciencias y somos una línea de investigación en trasplantes y cirugía hepatobiliar. Esto también se acompaña de investigación en ciencias biomédicas en la Universidad del Valle
Esto en el contexto de un proyecto de tesis de doctorado que estamos haciendo yo y, por ejemplo, también el doctor Zuluaga y el doctor Ivo en la universidad, con una tesis en ciencias biomédicas. La mía trata de generación de tolerancia en trasplante hepático en biomodelos mediante la infusión de células madre mesenquimales halogénicas durante la perfusión ex vivo del órgano. Esto se desarrolla en el Laboratorio de Medicina Regenerativa del doctor Oscar Gutiérrez y tiene el apoyo del macroproyecto de investigación de la Universidad del Valle. Esto es un pilar fundamental de todos los programas. Si no hay investigación, no hay calidad. Estamos metidos en innovación, también estamos desarrollando ahora un programa de trasplante uterino a través del doctor Felipe Castro, quien es el líder de todo esto. Él estuvo y realizó un doctorado en Sao Paulo sobre el primer trasplante de útero con donante cadavérico en el mundo, en América Latina, y el primer niño que nació por cesárea, como ustedes ven allá a la izquierda en Sao Paulo, el primer niño que nace por cesárea de un donante cadavérico de útero en el mundo. Estamos replicando la experiencia, ya hicimos la fase experimental en ovejas, ya se hicieron las fases, digamos, de protocolos, ya se reclutó las primeras 2 pacientes y la primera paciente está en proceso de congelar los óvulos y todo esto para hacer la inseminación artificial después de que se le trasplante el útero, y estamos pendientes para autorizar por el ministerio para poder meter la paciente en lista de espera. Y por último, estamos desarrollando este año, ya estamos inscritos en la Red Nacional de Trasplantes como programa de trasplante hepático pediátrico con donante vivo que se está desarrollando este año, y pensamos hacer el primer trasplante donante vivo pediátrico hacia finales de este año o principios del 2021. Muchas gracias. Hola Juan, muchas gracias hermano por compartir todo esto. Para mí de verdad tu pasión por lo que haces es algo de copiar y que hace estimular para seguir. Juan, una pregunta que tengo con respecto a la parte de trasplante hepático ahorita con toda esta megaepidemia de la obesidad. Los pacientes con esos grandes pacientes con obesidad mórbida, ¿qué tan buenos candidatos son para la parte del trasplante hepático? ¿Sí? Esa es una pregunta porque estamos viendo de que muy probablemente la enfermedad de esta esteatosis hepática de origen no alcohólico secundario a la obesidad va a ser una de las principales causas de trasplante en el futuro también. Sí, Mauro, pues uno no quisiera trasplantar un paciente mega obeso, pero lastimosamente si el hígado está cirrótico y la indicación se da por el hígado, pues nos tocó trasplantarlo. Entonces ahí es donde... ¿Aló? Sí, te escucho. Ahí es donde viene y entra la cirugía bariátrica. Si está muy malo el paciente, pues bariátrica antes no. Y tratamos de que haga ejercicio, que disminuya de peso, pero si toca trasplantarlo, hay que hacerlo. Y la cirugía bariátrica se podría hacer después del trasplante. En casos de paciente con menos enfermedad hepática, pero que alguna cosa está indicando el trasplante, se puede hacer la bariátrica antes. Pero lastimosamente, Mauro, la obesidad en sí misma no va a contraindicar el trasplante si se necesita. Pues, ¿qué hacemos? Ok. Bueno. ¿Hay alguna pregunta de todos los que están? Veo por ahí el profe Méndez, veo el profe Jorge Herrera, veo varios de los muchachos. ¿Alguna pregunta? Este tema es completamente interesante y apasionante. Sí, doctor Zuluaga. Sí, señor. Jorge Hola, Herrera, doctor Herrera. me pregunta, ¿cómo está? Primero, quiero felicitar, darle un abrazo pues por ese tesón de innovación, tanto al profesor Rico como a todo su equipo de la Universidad del Valle. Pues definitivamente siempre será nuestra motivación. Yo le quería preguntar al doctor Rico, generalmente casi todo ahora estamos recibiendo unos informes que son de radiología. Entonces quisiera saber si ese diagnóstico es radiológico, hay una forma de seguirlo, que es el hígado graso. Hígado graso tipo 1, 2 o 3. Pero ¿cómo seguir esos pacientes? O, bueno, en fin, ¿qué diagnóstico es? Gracias.
Claro, Jorge, ¿cómo estás? Un abrazote. Qué bueno volvernos a ver tan rápido. Sí, la ecografía te hace un diagnóstico, digamos, de apariencia, una gran sospecha de infiltración grasa. La resonancia con sus contrastes de fases es mucho más sensible y te hace un diagnóstico más certero, pero definitivamente, Jorge, es la biopsia la que te hace el diagnóstico de certero de la cantidad y tipo de esteatosis, porque hay microscópica y macroscópica. La que afecta para un trasplante sería macroscópica mayor del 60. En este momento la disfunción del injerto es muy alta y nosotros no lo usamos. Entre un 30 y 60% de infiltración, quedan dudas, los centros ya lo están usando, nosotros tratamos de que no, pero pues se puede usar también. Entonces, definitivamente la ecografía, si no la resonancia y si no una biopsia, Jorge. La segunda, gracias. La segunda pregunta que tengo estos pacientes que en algún momento pues, la primera causa se lesiona la vía biliar y hay una estenosis. ¿Cómo seguir después estos hígados? Los pacientes que tienen una estenosis y se operan. Sí, sí, va un paciente que normalmente se operó y Sí, entonces lo está uno siguiendo, pero uno sabe de todas maneras que hay un alto grado de estenosis y que de todas sí, maneras tiene un hígado uno ahí en peligro. sí, profe, si tú le hiciste una derivación biliodigestiva, depende de la técnica que hayas usado. Si usas una hepatoyeyunostomía normal, la posibilidad de estenosis es del 15%. Debes seguir el paciente a 10 años siempre. Si hiciste un hip quino, que es una ductoplastia izquierda bajando la placa iliar un poquito más compleja, donde llegas a territorio bien vascularizado y amplías la boca anastomótica, la posibilidad de estenosis es menor del 4% a 5 años, pero igual los pacientes los seguimos 10 años. Ok, entonces, ¿y eso se hace con pruebas bioquímicas, hay un protocolo o alguna cosa? Sí, hacemos ecografía y bilirrubinas en sangre. Primero cada 3 meses el primer año, luego cada 6 meses el segundo año y luego cada año. Ecografía y bilirrubinas, sí, señor. Bueno, felicitaciones nuevamente, profesor Rico, Gracias, y al Jorge. Departamento de Cirugía, doctor Zuluaga. Gracias. Muchas gracias, doctor Herrera. La verdad que sí, para nosotros es un gusto tenerlo por aquí. Veo que el profe Méndez tiene la mano levantada. Profe, buenos días y como siempre, un gusto tenerlo con nosotros acompañándonos. Buenos días, doctor Zuluaga, y pues mis felicitaciones para el doctor Juan Manuel Rico, porque siempre ha sido una persona que está adelante, muy motivado para realizar y las hace, como decía el doctor Zuluaga, con mucho amor y con mucho empuje a todo momento. Quería preguntarle al doctor Rico, pues la experiencia con los pacientes traumatizados, en esos casos de trauma hepático severo, y cuáles serían las recomendaciones para, en caso de presentarse un paciente, si sería candidato de pronto para irlo preparando para un trasplante así en forma temprana. Profe Méndez, me encanta oírlo. Un abrazo completo. Usted sabe que lo queremos mucho y lo extrañamos. Profe, en realidad, un trasplante hepático indicado por un trauma hepático severo es muy mala idea. Los reportes que hay en el mundo han ido muy mal. Sin embargo, es una cosa que hay que tener ahí en el tintero en un momento dado de una emergencia. Nosotros hemos desarrollado técnicas, por ejemplo, en trauma hepático severo que hemos intentado. Por ejemplo, el paciente se empaqueta, sigue sangrando, se reempaqueta, sigue sangrando, se lleva a una tomografía o un angio y descubrimos que el sangrado es de la vena suprahepática y de la porta y eso está imposible de controlar. Entonces, lo que hacemos es meter al paciente a cirugía. Y si está choqueado, hacemos una ligadura de los vasos que van a ese sitio, ligamos la vena suprahepática, ligamos la arteria, por ejemplo, derecha y la vena porta derecha y volvemos a empaquetar y en un segundo tiempo hacemos una hepatectomía derecha. Eso en caso de que se pueda. Y si está estable, por ejemplo, en estos tocó paciente estable con un estallido hepático derecho, 2 empaquetamientos fallidos, le hicimos una hepatectomía derecha de emergencia. Ya si no se puede, profe, y hay que sacar todo el hígado, pues sería una alternativa en un paciente joven, pero
con resultados del trasplante muy, muy regulares a malos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, Juan, muchísimas gracias, hermano, de verdad, tu charla es espectacular y te felicito por lo que has logrado crear en equipo, ¿sí? Definitivamente vos tenés toda la razón. Los grandes logros se logran con trabajo mancomunado y en equipo y integrando toda una cantidad multidisciplinaria y creo que has hecho un trabajo bastante loable con todo tu grupo. De verdad te felicito y muchas gracias por estar aquí acompañando y por ser parte del departamento y parte del equipo de la Universidad del Valle, hermano. Mauro, mil gracias. Pues en realidad sí tienes razón. Yo no puedo dejar de nombrar a Felipe Castro y a la doctora Anabel Banín, que somos el equipo de cirujanos en los cuales me he apoyado y los cuales son excelentes y extraordinarios cirujanos y seres humanos que me han ayudado con todo el resto del equipo y el hepatólogo Diego Mauricio Gómez a sacar este grupo adelante. Ustedes saben muy bien que nosotros competimos entre comillas, digamos, académicamente y todo eso, con un equipo de trasplantes supremamente aceitado de más de 25 años de experiencia, que es el equipo de Caicedo. Entonces tenemos que estar a la par de ellos. Nosotros no podíamos haber empezado trasplantes con malos resultados. Por eso el énfasis en el trabajo en equipo, en la tecnología, la innovación, la ciencia y el desarrollo. Bueno, un abrazo a todos, Mauro. Bueno, Juan, que estés muy bien y muchas gracias a todos los que pudieron estar. Un abrazo a todos. Feliz mañana. Gracias.